¿Qué hay que hacer para liderarse a uno mismo? ¿Qué diferencia hay entre liderarse a uno mismo y liderar a los demás? Y es más, ¿qué relación hay entre el liderazgo y el autoconocimiento? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre autoconocimiento, liderazgo y temas relacionados vamos a hablar durante este programa. Por eso hemos decidido titularlo Liderarse para liderar. Por eso y porque también es el título de uno de los cursos de nuestra invitada, que eso un poquito más adelante lo veremos. Como ya es costumbre, contamos con un colaborador habitual, el hombre que se encarga de traer aquí una sonrisa al estudio, el hombre que siempre se prepara todos los temas muy bien para dar aquí el do de pecho. Él es Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Muy bien. Carlos es colaborador de Sinaya Marketing, del Instituto de Actitudes Positivas y del MACO, del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, aquí también hace de enlace con el mundo virtual. Por eso la primera pregunta que te tengo que plantear ahora es, si has hecho tu trabajo, es ¿qué cuentan por ahí en Internet sobre el liderazgo? Bueno, pues he hecho los deberes, sí, Fabián. Vale. Bueno, una de las cosas que me llama la atención al hacer un rápido rastreo por Internet es que hay mucha información, ¿no? Luego hay que ver qué puede ser valuoso, qué puede ser válido, ¿no? Y qué puede ser menos válido, ¿no? Porque filtrar de alguna manera. Exacto, sabemos que en Internet pues hay mucha información, no toda válida. Y me llama la atención que evidentemente hay mucha información sobre liderazgo, autoliderazgo, autoconocimiento, incluso yo creo que eso antes teníamos que buscar en libros de autoayuda, ¿no? Incluso en algunos cursos sueltos en escuelas de negocio, etcétera, y ahora vemos que incluso universidades públicas ofrecen títulos basados en el liderazgo, ¿no? Como es el título de la Universidad de Barcelona encabezado por Borja Vilaseca, al cual tuvimos anteriormente en el programa, ¿no? Que es el máster en desarrollo personal y liderazgo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un fiel reflejo de que algo está ocurriendo, ¿no? De que empresas empiezan a valorar ese tipo de actitudes, ¿no? Hay un cambio, se está produciendo. Exacto. Un cambio. Muy bien, muchas gracias, Carlos. A ti. Y bueno, siempre normalmente tenemos la costumbre de iniciar dando unas cuantas pinceladas, algo que consideramos nosotros que son claves, puntos interesantes a tener en cuenta. La primera que me gustaría destacar sería la de autoconocimiento. Me parece que es fundamental para poder liderar nuestra propia vida el conocer quién somos, qué queremos, cómo podemos conseguirlo, porque de esta forma podremos de alguna manera también sumar personas en nuestra causa, que tengan también más claro y sirvamos de inspiración a ellos también para que nos puedan seguir. La segunda clave de la que yo os hablaría sería la de inteligencia emocional. Es un concepto que cada vez también está como más de moda, pero que a veces no se tiene demasiado claro en qué consiste. Yo lo resumiría de una manera bastante sintética. Hablaría que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras propias emociones, las emociones de los demás, y luego también la de gestionar nuestras emociones y de alguna manera también gestionar la de los demás. Hay personas que me preguntan, bueno, ¿cómo voy a gestionar yo las emociones de los demás? Pues desde mi punto de vista siempre influenciamos con lo que decimos, con lo que hacemos en el comportamiento de los otros. Tan sencillo como cuando llegas a un sitio y saludas de una manera o saludas de otra, o si tan siquiera saludas, en esa persona también de alguna manera va a tener un impacto. Siempre está la responsabilidad última de esa persona, qué interpretación y qué valoración hace, pero siempre hay una parte que nosotros podemos influir en el otro. Y hay una última quinta patita dentro de la inteligencia emocional que hablan sobre la capacidad de automotivación, y me parece que cada vez es más importante esa capacidad. Más aún cuando hay un clima a veces generalizado que hablan de palabras como crisis y demás, que no favorece mucho el que el entorno nos vaya a motivar. Me parece que es fundamental tener esa capacidad de automotivarnos nosotros mismos para poder llevar un poquito más el volante de nuestra vida. Y la tercera clave de la que yo os hablaría esta noche sería la de el compromiso. Es una de las claves que he mencionado en otros programas, con otros asuntos que tratamos. Me parece que es fundamental el compromiso. Y una de las personas que mejor lo explica, o que a mí al menos más me gusta cómo lo hace, es Mario Alonso Puig. Lo hace de una manera muy gráfica. Él habla de, imaginaros un plato con bacon, con huevos fritos. Dice, mira, la gallina está implicada, pone los huevos, se esfuerza, dice, pero el que realmente está comprometido es el cerdo. Es algo realmente un reflejo real, ¿no? Cómo pone toda la carne en el asador, ¿no?
Pues cuando conseguimos al final poner toda la carne en el asador, nos comprometemos con nosotros mismos y con nuestros sueños, nuestros proyectos, es muchísimo más probable que al final eso se cumpla y que también las personas de nuestro entorno nos sigan. A modo de síntesis, hablaría de autoconocimiento, de inteligencia emocional y de compromiso. Y bueno, seguro que la persona que hemos invitado al programa de hoy nos puede aportar muchísimas claves más y estoy deseando que empiece aquí a compartir con nosotros su sabiduría y su saber estar. Carlos, ¿de quién se trata? Bueno, pues tenemos con nosotros ni más ni menos que a la directora, profesora y coach de Fundesem, es coordinadora del club de coaching, analista de formación en la Escuela de Liderazgo, de Tempe, del grupo Inditex. Es especialista en coaching, liderazgo y gestión con talento de capital humano y bueno... Yo sumaría una cosa, un ejemplo de actitud positiva también, ¿eh? ¿Sí? Liliana, muy buenas noches. Buenas noches, Liliana. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí y voy a empezar ya con la primera pregunta así un poquito... Tengo una compañera que me dice que eso de autoliderazgo que no lo llega a entender demasiado porque liderarse a sí mismo, si no tienes un grupo, no llega a entender muy bien. ¿Qué sería eso que entendemos por autoliderazgo? Sí, comprendo la duda de tu compañera. Decimos que no hay líder si no hay equipo, ¿no? Claro, aquí vamos a liderar. Por ahí va. Y tomemos la actitud positiva. No podemos ser nuestro propio equipo y nuestro mejor equipo. Nosotros mismos. Me gusta. Es imprescindible liderarnos a nosotros mismos, conocernos profundamente y ser líderes de nuestra vida. A veces parece que la vida se va por donde se le ocurre. ¿Qué tal si la tomamos y la llevamos nosotros como verdaderos líderes? Sería un poquito eso de tener la sensación de que llevas tú el volante de tu vida, ¿no? Esto que antes hablaba, ¿no? De decir, voy donde realmente quiero yo. Es cierto que habrán circunstancias externas, que no siempre ocurre lo que queremos, eso lo aceptamos, pero la parte que está en nuestra mano, nosotros cogemos las riendas y empezamos a llevarla. Exactamente, esa es la idea. Siempre van a ocurrir cosas que no nos convengan. Lo importante es qué hacemos nosotros con cada una de esas cosas. Qué bien, he explicado tan poquito. ¿Qué aspectos son claves para autoliderarse? Mira, para autoliderarse lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacerlo. Y tenemos que comenzar por autoconocernos. Yo no me puedo liderar a mí misma si no me conozco, del mismo modo que no podré liderar a un equipo de desconocidos, ¿cierto? Claro. Y necesito amarme a mí misma, mirándome como si estuviera desnuda internamente, y amarme así, mirándome con los ojos abiertos, ¿no? Esa persona que soy yo, única, pero también perfectible, es lo que yo tengo que liderar. ¿Cuándo seré líder de mí misma? Cuando me acepte con mis falencias y también con mis cosas súper buenas y con las otras que van por el medio, y así, aceptándome tal cual como soy, mejorar esas áreas que tengo de oportunidad. Esta frase de áreas de oportunidad la aprendí de un alumno mexicano. Suelo dar clases con alumnos extranjeros que vienen a educarse acá. Y bueno, allá le llaman áreas de oportunidad y me pareció un concepto maravilloso. Qué bonito. Tomar como una oportunidad cada una de esas pequeñas cosas que tenemos para mejorar. Me encanta también el concepto ese de amarse a sí mismo, porque parece que estamos en una sociedad... En Estados Unidos, por ejemplo, igual está mejor visto eso de hablar bien de sí mismo o de quererse, pero aquí parece que está mejor considerado hablar mal de uno mismo que hablar bien de uno mismo, ¿no? ¿Verdad? Y me parece que es muy importante eso de amarse a sí mismo. Qué me gusta importante mucho. Decisión, ¿eh? Sí. Carlos. Sí, ¿qué matices, qué diferencias hay entre liderarse a uno mismo y liderar a un equipo o un grupo de gente? Es muy buena esa pregunta. En realidad, esto de comenzar por amarme a mí mismo y aceptarme y mejorarme, me ofrece la experiencia. Aprendizaje es experiencia, el resto es información. Entonces, si yo comienzo con mi propia experiencia, así, vamos, que me gusto, ahora voy a que cada una de estas personas también me gusten. Vamos a hacer todos juntos algo, un objetivo en común por el cual vamos a aunar nuestras individualidades para lograrlo. Eso es liderar, es que cada uno de ellos es otro ser al que hay que amar también con los ojos abiertos y que se debe amar a sí mismo. Si estamos todos en esta misma postura, sumaremos nuestras sinergias. ¿Y qué más podemos hacer para liderar a los demás? Bueno, lo primero,
tú utilizaste hace un ratito una palabra que es maravillosa, que es compromiso. Sabes que estoy totalmente de acuerdo con esto. Lo primero que tenemos que hacer para poder liderar a los demás es acordarnos que tenemos 2 orejas. 2. Eso me suena. Te suena de algo, ¿no? Sí, sí, sí. El Guerrero de la Luz, tal vez, de Coelho. Por ejemplo, sí. Muy buen ejemplo. Es verdad, tenemos 2 orejas. Entonces, tenemos que ser preguntones con 2 orejas para escuchar. No tenemos otra manera de aprender del otro. Y el preguntar, recordando que tengo estas orejas así, como radares para prestar atención, de alguna manera nace de mi humildad. Ser líder es casi lo opuesto a la soberbia. El líder es un servidor y yo tengo que tener esa humildad de brindarle el servicio a mi equipo. ¿Cómo comienzo? Haciéndolo, escuchándolo, luego lo voy a acompañar. Hasta hace muy pocos años, los que estudiábamos o nos manejábamos en materias empresariales, encontrábamos la gráfica de un líder estaba delante de un equipo, lo traía. No, señores, el líder hoy va atrás, adelante está el equipo, que es lo más importante. No es el líder el importante, el líder es quien hace que lo otro, lo más importante, ocurra. Es hacer que las cosas ocurran. Es la antítesis de alguna manera del ego, ¿verdad? Porque cuando un líder es egocéntrico, realmente la finalidad, el foco está puesto en él y no en el equipo. Exacto. Y aquí se trata, y una de las cosas que a mí me gusta a través de mi experiencia, cuando he conocido a personas como en tu caso, que ocupáis puestos de responsabilidad, que los más grandes sois los más humildes. Es cierto, y es como de alguna manera como que te gratifica, porque es como un poco el concepto este que nos vendieron el cine americano, ¿no? De que los buenos ganen. Cuando ves que de alguna manera los buenos están en puestos de responsabilidad, que son gente humilde, gente cercana, me parece que es mucho más natural que luego la gente les siga. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta lucha con nuestros egos ha dado como resultado una sociedad conflictiva en la que todos de alguna manera estamos implicados. Ser líder también es poderse abstraer de todo este caos, de toda esta lucha de egos y desde una postura mucho más humilde, más humana. Hay una palabra que me gusta mucho cuando hablamos de equipos o cuando hablamos de liderazgo, que es la palabra compasión, alejándola totalmente del concepto de pena. Sí, sí, sí. No es pena, es ponerme en el lugar del otro, es acompañarlo. Eso es liderazgo moderno. Has dicho unos cuantos términos que me parecen fascinantes. Lo de escuchar, porque muchas veces es como lo de la venta, se piensan que el que mejor va a vender o el que mejor va a liderar es el que más habla. Claro, puedes hablar mucho, pero puedes estar hablando de algo que no les interesa nada. Para eso tienes que estar escuchando, ¿no? Exacto. Y has hablado también de la humildad, me encanta. Entonces, también te preguntaría yo ahora, ¿y qué es lo que no hemos de hacer? Aparte de ser egocéntrico, ¿qué otras cosas no serían aconsejables a la hora de liderar? Bueno, fundamentalmente, ni ser egocéntrico ni dejar de escuchar. Eso ya es fundamental. Ya es mucho también, ya es mucho también. Si conseguimos hacerlo. El resto es aceptar que el objetivo tiene que ser común, que la responsabilidad es nuestra. Por eso retomo tu palabra del comienzo, que es el compromiso. El líder asume un compromiso y en definitiva es el responsable. Lo que tiene que usar son herramientas humanas, o herramientas que permitan que esto funcione. ¿Qué es lo que no tiene que hacer un líder? Aislarse, jamás. Un líder autista no es líder. El autismo es una enfermedad y es otra historia. Un líder no puede aislarse. Está comprometido y está metido en esa red que es su equipo. Eso a veces pasa también, desgraciadamente, en política, algunos líderes que se han desconectado con las personas que realmente estaban detrás. Es verdad, y con cuánta frecuencia decimos, pero ¿cómo no comprenden? ¿Pero cómo hacen esto? Tal vez en algo un poco más autoritario, ¿no? Perfiles, ¿no? Que igual no escuchan tanto y se trata más de imponer que de escuchar y de ver con qué es la mejor opción para todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Liliana, entramos en el debate entre lo hereditario y lo adquirido. Un buen líder, ¿en qué medida nace y en qué medida se hace? Todos nacemos líderes. Y lo que nos ocurre es al contrario de lo que podemos imaginar, que las experiencias nos quitan esa capacidad de autoliderarnos.
Entonces, nacer, ya nacimos todos. Si fuimos perdiendo cosas, podremos recuperarlas. Cuando procedamos al autoconocimiento y entonces podamos superar o recuperar aquellas habilidades naturales que habíamos perdido. No es que heredamos, no es por genética, es porque como seres humanos, desde el mismo momento que vinimos al mundo, como nadie nos dijo que no podíamos, estamos capacitados para todo, también para liderar. Pero luego comienzan a decirnos que no podemos. ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿Cómo lo hacen para que de alguna manera nos favorezcan que seamos líderes? ¿Temas de creencias, tema de hábitos? Exacto. Lo de las creencias es la carga que llevamos, esa tremenda mochila. Las creencias son tan profundas que decimos que las creencias está, ¿no? Y no que tengo una creencia, sino que estoy en una creencia, porque está formada por mis valores, por mis principios, por los valores que mamé en mi propia formación, en mi familia, y está formada por los juicios, que son tan duros y que inevitablemente hemos ido escuchando desde que comenzamos a tener oídos, a escuchar lo que decían nuestros mayores. Cuando todavía éramos más permeables, ¿no? Que no tenemos ese espíritu igual crítico constructivo de plantearte si lo que me están diciendo es cierto o no. Cuando una persona de autoridad, que es una referencia para ti, dice algo encima convencida de ello, como que es una verdad absoluta, tú no te la cuestionas, entra y se graba dentro de ti, ¿no? Y dejas de plantearte si eso es cierto o no es cierto. Y una creencia, uno de los peligros que tiene a veces es que no nos la cuestionamos, que pensamos que es cierta, que forma parte de nosotros y es así. Y algo que preguntaba recién, está muy asociado con las creencias, la genética. Es verdad, ojo, que la genética existe, ¿eh? No vamos a decir que no. Sí. Es verdad, pero nosotros podemos hacer cosas para suavizar la genética. Pero si desde que nacimos escuchamos en el seno de nuestra familia que nuestra genética hace que seamos de determinada manera, no hacemos nada para evitar eso o para superar esa característica. Nos entregamos. Y es cuestión de genética. Nosotros somos así. Hay un concepto que habla relacionado, es el doctor Bruce Lipton, que habla sobre epigenética y habla de la importancia que tiene el tema de las creencias, que está todavía por encima de la genética, que nuestros resultados, lo que hacemos en el día a día está más influenciado por nuestras creencias realmente que por nuestra genética. Lo que ocurre, claro, a veces está todo tan ligado porque esas creencias vienen de nuestros progenitores, de nuestro entorno tan cercano, que a veces desmarcarse de ellas es relativamente difícil. A mí me vienen a la cabeza con este pequeño debate, ¿no? entre lo hereditario y me vienen a la cabeza dos programas, ¿no? Uno es el que hicimos con Fran Torreblanca, ¿no? Hablando de creatividad, que coincidía concretamente con lo mismo, ¿no? De que nacemos creativos todos, ¿no? ¿Qué pasa en el camino, no? ¿Qué pasa en el camino? Que luego vamos perdiendo esa creatividad, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Y luego, por otro lado, el programa que hicimos con los compañeros del Colegio Azorín, con Xavier y Lourdes, ¿no? Hablando de la importancia de educar desde el conocimiento de las emociones ya a los niños, ¿no? Supongo que para evitar, ¿no? En parte esa pérdida, ¿no? de actitudes y aptitudes. Exactamente, ambas cosas, actitudes y aptitudes, sí señor. Y bueno, muy importante. Me parece, sí, además creo que la gran labor está en la educación. Tenemos que trabajar cada uno en nuestro propio espacio, teniendo muy puesta el foco de nuestra atención en la educación. Estos niños son los líderes de mañana. Hoy deberían ya comenzar a formarse como líderes, porque genéticamente han venido acondicionados para hacerlo, pueden hacerlo. También necesitamos, desde mi punto de vista, buenos modelos, ¿no? ¿Qué buenos modelos, ejemplos pondrías tú de líderes? Bueno, el mundo, gracias a Dios, nos ofrece modelos incontables. Alguno, por nombrar alguno, dentro de tantos. Hay alguien que a mí me llegó mucho porque era adolescente cuando ustedes no habían nacido, cuando falleció, cuando lo mataron, que es Martin Luther King. Martin Luther King luchó convencidísimo por el apartheid en su país, como muchos años después lo vimos hacer con Mandela, que sí, ya ustedes lo conocen. Hay un antecedente en este tema. Él decía, I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño. Sí. Y el sueño era que blancos y negros en Estados Unidos pudieran convivir en paz, porque realmente todavía teníamos Ku Klux Klan, y estamos hablando de la década del 60-70. A él lo matan en 1967. Y entonces, un líder pacifista que tiene un sueño, que mueve masas como lo ha hecho, que crea una conciencia tan importante que trasciende su propia muerte.
de no haber existido el sueño de Martin Luther King, no hubiera aparecido un Obama diciendo "Yes, we can", sí podemos. Era impensable un presidente negro en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y sin embargo tenían un problema de racismo cruel y doloroso. Y no había un problema genético, créanmelo, era un problema social, ¿no es cierto? Entonces, ese, por ejemplo, es un modelo de liderazgo de resistencia pasiva, pero inteligente y apasionada. Se comprometió, vuelvo a usar tu palabra, se comprometió a tal punto que dio su propia vida y lo ha logrado. ¿Por qué no podemos, en menor medida, no necesitamos trepar el Everest, cada uno en nuestra vida, pero sí podemos, nuestros pequeños sueños, lograrlos para decir después, sí que puedo? Tengo una frase al hilo de eso que suelo decir: no pretendo, o sea, no es mi voluntad la de querer cambiar el mundo, pero sí cambiar mi mundo, es decir, mi zona de influencia, ¿no? Igual no voy a cambiar el destino de Estados Unidos, pero yo qué sé, las influencias que podemos tener en nuestro entorno más cercano. Me encanta ya que has puesto Martin Luther King, que en el máster que estábamos haciendo de PNL lo analizábamos su discurso como que era el mejor de la historia. Me digas. Sí, este mismo discurso, y cómo a lo primero iba leyendo, pero ya cuando llega a esta parte de tengo un sueño, ahí ya desconecta, deja de leer, y cómo era un hombre que estaba conectado con el mensaje. O sea, era una brutalidad, y todo lo que utilizaba, una manera de comunicar, es, vamos, un talento impresionante. ¿Me podrías poner algún ejemplo de no grandes líderes? Mira, yo creo que ha habido personas que le hicieron mucho daño a la humanidad y sin embargo fueron grandes líderes. Un Hitler, por ejemplo, lamentablemente, ¿no? Yo creo que es un mal líder aquel que hace lo contrario de lo que veníamos hablando. El que se mantiene en su ego, el que es sordo, el que no tiene compasión por su equipo, el que es incapaz de caminar hacia un objetivo en común. Eso es ser malo como líder. Lo otro es ser malo como ser humano. Es otro tema ya, eso es para filósofos. Al final lo que ocurre es que termina poniendo el foco en él en lugar de poner el foco en el equipo, en el grupo. Exactamente, el foco se pone a sí mismo, es ridículo. Es un mal líder. Y al hilo de esto, ¿cuánta importancia tiene la generosidad para ser un líder? Bonita, ya lo creo. La generosidad bien entendida, ¿no? Con un concepto moderno de generosidad. Hoy, habiendo andado tanto ya la sociedad y tan metidos todos en este aprendizaje de vivir diferente, comprendemos quizás que la generosidad no es que te doy arbitrariamente así, que doy o que reparto. La generosidad pasa por algo más profundo, ¿no? A mí me hicieron vivir una experiencia de generosidad que no me voy a olvidar nunca, que fue un gran aprendizaje en mi vida. Yo estaba estudiando máster hace algunos años en Fundecem, y se presentó la oportunidad de hacer unas actividades físicas muy fuertes y yo sabía que no estaba en condiciones de hacerlo, era mayor que mis compañeros, físicamente no estaba a la altura, y les dije a mis compañeros oficialmente que no iba a ir, que bueno, que pasaran bien ellos su experiencia, eran 48 horas, que ya me la iban a contar al regresar. Entonces la profesora, una psicóloga que estaba luego, ahí no dijo nada, me pidió una conversación en privado. Y entonces me dijo: Liliana, ¿te puedo pedir algo? ¿Serías capaz de ser generosa con tus compañeros? Hombre, le dio más generosidad, ¿quieres? Renuncio para no molestar. Me dijo: es lo contrario. Tu generosidad sería que vayas, aceptes ser la peor, necesitar de ellos y dejar que ellos se sientan tan generosos como para ayudarte. Qué bueno. Lo aprendí, con lágrimas, ¿sí? Pero lo aprendí, es verdad, me ayudaron muchísimo, me sentí la peor y además era un cambio en mi vida porque yo llevaba muchos años en puestos ya directivos, entonces estaba acostumbrada a pedir por favor que me ayudaran y es que necesitaba todo, era imposible para mí hacerlo y creo que ese es el concepto que tenemos que tratar de fijar de generosidad, ¿no? Para ir un poquito cerrando, porque se nos está pasando el tiempo volando, ¿no? Voy a tener que hablar con Eva y cambiar el programa a formato de 2 horas, porque si no se me quedan cortísimos. Una pregunta habitual en nuestro programa es, el título de nuestro programa es Actitudes Positivas. ¿Qué importancia crees tú que tiene tener una actitud positiva a la hora de liderar?
La actitud positiva es lo único que te va a permitir liderar, Fabián. Sí, es lo único. Sin eso no puedes. Por eso eres tan buena líder, ¿verdad? No sé si soy buena líder, pero la actitud positiva forma parte de mi vida. Vale. Sí. ¿Y algún libro, blog, película, charla que nos recomendarías para las personas que estén interesadas en el liderazgo y autoconocimiento? Mira, en los grandes escritores, digamos, no sé si grandes, o por lo menos muy famosos, que más me han impactado, te diría El escrito sobre la felicidad de Martin Seligman, que además recomiendo ese libro con mucho placer, porque va teniendo test y uno va comprobando a lo largo de la lectura su propia ubicación con respecto a la felicidad. Es imposible no sentirse feliz cuando terminas de leerlo. Vamos, ese Klein, a ver quién no se compra ese libro ahora. Yo me lo voy a comprar y voy a leer directamente la última página. Ya está, y ya lo tienes. Esa es actitud positiva. Eso porque ya es feliz, ya. Luego hay otro libro que es imposible que un líder no lea, que es Fluir, de Mihaly. Sí, tiene el nombre un poquito complejo. Bueno. Lo pondremos eso en el muro de Facebook para que la gente lo pueda ver. Csikszentmihalyi es el apellido. Sí, lo complicadísimo. Olvidaos, por favor, olvidaos. Yo ni lo intento, ¿eh? Pero un líder que está trabajando con gente que tiene que trabajar, tiene que saber lo que es la sensación de fluir, porque es fundamental, se toca con la felicidad. Tú que te especializas en actitudes positivas. Pero no puedo dejar de lado los grandes escritores españoles que son maravillosos. Es imposible no leer a Juan Carlos Cubeiro. Lectura obligatoria. Lectura obligatoria. Su último libro por poco tiempo, porque ya está por salir otro. Que no sé cómo lo hace, ¿verdad? No, yo tampoco, pero es genial. Es porque es genial, simplemente él puede. Bueno, su último libro, Del capitalismo al talentismo, es una lectura obligatoria, directamente es una maravilla, nos invita a la reflexión, como siempre, a su altura. Y luego tengo un cariño muy, muy especial por Pilar Jericó. Es mi toque feminista, pero es que ella se lo ha ganado. Tiene mucho conocimiento y sabe explicarlo muy bien. Sabe explicarlo muy bien, es muy humilde en la explicación y eso me llega mucho. Es una exitosa, sin embargo, no se pone en esa postura, hace muy simple, o parecer muy simple, lo que de verdad es mucho más difícil. Héroes cotidianos es uno de los libros de ella que adoro, porque héroes cotidianos somos cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días. Liliana, con todo el dolor del alma, vamos a tener que ir cortando el programa. Entonces te tengo que despedir. Voy a hacer ya un compromiso, ¿vale? Público. ¿Te apetece volver en otro programa? Me encantaría. Pues bueno, ya el compromiso es público, lo tenemos grabado, así que... Tomo nota. Tomando nota, vale. Si lo guarda Carlos, no me fío demasiado, pero bueno. Lo guardamos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y emplazamos para que vengas en otro momento. Muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente compartir con ustedes dos este momento. El placer ha sido mutuo, Liliana. Gracias. Bueno, Carlos, ¿qué sitios de interés nos recomendarías para las personas que quieran profundizar más? Bueno, yo más que sitios iba a recomendar algunos autores, que alguno ya ha nombrado Liliana, ¿no? Que son... Juan Carlos Cubeiro, Pilar Jericó, Seligman. Son activos en internet, ¿no? Y se les puede seguir a través de sus cuentas de Twitter, como son Juan Carlos Cubeiro, a través de Juan Car Cubeiro, o, bueno, nuestra propia invitada, Liliana Brando, a través del usuario justo así, ¿no? @LilianaBrando. César Piqueras, creo que también habla de liderazgo, ¿no? A través de su página web cesarpiqueras.com también. Y un breve vídeo, un poco a modo de completar un poco el programa, si les apetece, que he encontrado y que me ha parecido bastante interesante en YouTube de Almudena Izaguirre, de la Escuela de Negocios Deusto. También en 10 minutos también ha hablado un poco de la importancia del liderazgo, ¿no? En la gestión de equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, a modo de complemento al programa de hoy me parece interesante. Muy bien, Carlos. ¿Y qué claves destacarías tú de todo lo que hemos dicho, sobre todo Liliana, de todo lo que nos ha aportado? Bueno, es difícil sintetizar, ¿no? Pero... A mí algo de lo que más me ha gustado es el antónimo, ¿no? o la contraposición al significado de liderazgo, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Que es todo lo contrario a la soberbia, ¿no? Me parece clave entender esto, ¿no? Porque es posible que las personas a veces motivadas por distintas razones y sí que emprendan una postura más de liderazgo, pero tal vez con el tiempo un poco se olvidan de las razones que les habían llevado a llevar a cabo esa postura, ¿no? Ese rol de líder,
y caen un poco en la soberbia, y bueno, yo creo que es algo bastante importante a tener en cuenta. Yo sumaría algunas de palabras sueltas con las que me quedaría, la de aprendizaje igual a experiencia, compromiso, humildad, servir, escuchar, responsabilidad, y una frase, la de todos nacemos líderes. Eso me ha encantado, Liliana. Y bueno, también cómo pueden ponerse en contacto nuestros amigos. Bueno, pues ya como va siendo habitual, y ya creo que eso lo van a saber de memoria, nos pueden encontrar a través del correo info@actitudespositivas.com, a través de las redes sociales, en Facebook, en la página Instituto de Actitudes Positivas, en Twitter a través del usuario ActPositivas. No sé si se me olvida algo, a través del canal eBooks, que bueno, que está por actualizar, pero que pronto estará actualizado. No puedes dejar de hacerlo porque me está llamando al móvil y demás para que lo hagas. ¿eh? Presión social, ¿no? Sí. Me voy a tener que enseñar a hacerlo yo porque si no... Y bueno, y cómo no, pues a través de la página web de intercomarcal.com, donde seguramente mañana ya estará disponible el programa para volverlo a visualizar, y dentro de un par de días en el canal YouTube de Actitudes Positivas TV. Quería aprovechar también para saludar a algunos de los compañeros, sobre todo amigos del programa, que son como más activos en las redes, como Douglas Chen, que nos ve desde Panamá, si no me equivoco, ¿verdad? Desde Costa Rica. Costa Rica hasta ahora. Digo que creo que el año pasado estaba en Panamá, me parece, si no estoy equivocado, pero es un verdadero crack este hombre, Douglas Chen. Y también Antonia Delicado, desde SARS, que también es una de las personas que también nos suele seguir de manera asidua. Y bueno, Carlos, la semana que viene contamos contigo. Yo vendré, mis deberes no lo sé. Vale. Pero yo vendré. Bueno, entonces lo común, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Carlos, hasta la semana que viene. Y bueno, a nuestros amigos desde casa, os emplazo a que nos acompañéis la semana que viene con más actitudes positivas y conocimiento práctico. Muy buenas noches.